Ahí estamos. Lo tengo. Este, esta lección, es bastante práctica y habla de dos aspectos, ¿no? Habla de dos aspectos. La verdad, que se refiere todo a Cristo, que es la realidad, y habla un poco del enemigo también, que está en contra. Pero entonces, aquí en cuanto a lo que el hermano nos pone en este primer bosquejo, ahí está el resumen, ¿verdad? Porque dice, conocer la verdad, ser absolutos en cuanto a la verdad y en cuanto a defender el hecho de que la verdad es absoluta y dar testimonio a la verdad en el presente siglo del mundo. O sea que dar testimonio de la verdad en el presente siglo del mundo. Y la verdad que si es absoluta, no cabe ninguna otra acepción, sino que es totalmente como el dogma, ¿verdad? El dogma se acepta en forma absoluta, sin cuestionar, sin razonar, sin filosofar, sino simplemente se, se acepta un dogma que se puede considerar que el Señor Jesucristo es Dios, simplemente. Ahí no tenemos que estar preguntando por qué, cómo, nada. Claro que la Biblia explica cómo, por qué Él es Dios, pero si nosotros vamos únicamente, debemos que aceptarlo en forma absoluta, creer y afirmar Dios. Dios es hombre, pero es Dios también. El Señor Jesucristo, Dios, ¿verdad? Pero es hombre también. Entonces, aquí cuando habla de la verdad, habla del Señor Jesucristo, habla de la realidad, habla de la verdad. Aquí habla de las verdades divinas, ¿sí? Según se revelase en la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios habla de y tiene la cita ahí, que es 2 Timoteo 3:16. De ahí vuelve a retomar que la verdad es el Dios triuno con su palabra. ¿Por qué con su palabra? Porque la palabra es, es Jesucristo, pues la palabra se hizo, digamos, se hizo carne, el verbo se hizo carne y vino a nosotros. Entonces la verdad es el Dios triuno con su palabra y con su espíritu también, porque es el Dios triuno. O sea que estas muchas verdades contenidas en la palabra han sido perdidas. La verdad que se perdió pues por muchos siglos. Todo esto se perdió. El oscurantismo escondió la Biblia y poco a poco los hermanos fueron escarbando y sacando las verdades que hasta que nos han llegado aquí a nosotros. Entonces, en el catolicismo es aplicado erróneamente muchas cosas. Tienen mucho del Antiguo Testamento y aceptan como verdades lo que los hombres dicen, pero no se acercan a la verdad, que es la palabra de Dios, que es el verbo. Entonces, pero aquí se necesita, dice, recobrarse, y habla mucho de recobro, porque el recobro tiene la verdad no se le va. ¿Por qué tiene la verdad no se le va? Porque no se aparta de la palabra, ni de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, es una verdad elevada, porque no es de ningún hombre. Entonces, esta verdad es la consumación de las verdades, dice, recobrada durante los siglos que se habían perdido. Y por otro lado, dice aquí que en los escritos de Juan la palabra griega traducida verdad, aletheia, denota todas las realidades de la economía divina como contenido de la revelación divina transmitida. O sea que la verdad es Dios mismo, también, pero Dios es luz, pero Dios es amor. Y Dios fue encarnado, ¿para qué? Para hacer la realidad de las cosas divinas. O sea que cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué nos vino a enseñar? Que Él es la realidad de las cosas divinas. Porque dice, porque en Él habitaba corporalmente toda la deidad. O sea que eso explica pues que corporalmente Él es la plenitud. O sea que es una plenitud absoluta de la deidad. Ahí no hay donde, no hay que cuestionar más. Y como esta realidad también es un Dios hombre, 100% Dios, 100% divino y 100% hombre. O sea que estos son los tipos y figuras y sombras del Antiguo Testamento y también cosas divinas y espirituales. O sea que el Señor este,
es una figura en el Antiguo Testamento, porque Él vino a la tierra, Él estuvo siempre presente. O sea que esta verdad también es el Espíritu, quien es Cristo transfigurado como realidad de Cristo y de la revelación divina. Entonces aquí podemos ver en A que la verdad es Dios, en B la verdad es Cristo y en C la verdad es el Espíritu. O sea que la verdad es el Dios triuno que vino a nosotros, que se hizo carne, el verbo se hizo carne y vino a nosotros. O sea que esta es la verdad, de eso estamos hablando, de la realidad. Y por otro lado, la verdad es la palabra de Dios como una revelación divina. O sea que como palabra de Dios, ahora nos habla como palabra de Dios y fue una revelación divina. ¿Y esto qué transmite? La realidad de Dios y de Cristo aquí en nosotros. Todas las cosas divinas y espirituales nos llegan por medio de la realidad del Dios triuno. Entonces, por otro lado, la verdad dice que es el contenido de la fe. Sí, porque Dios es fe, su naturaleza es fe, su naturaleza es amor, su naturaleza es luz. Entonces, esta verdad, si la verdad es Dios, entonces este contenido de la fe. Y estas son nuestras creencias. Nosotros creemos que en la verdad, y creemos también en la realidad que es el Señor Jesucristo que viene a nosotros. Entonces, estos elementos que son sustanciales de lo que creemos, porque constituye ¿qué? Una realidad del Evangelio. O sea que esto es bien, bien importante porque es como un fundamento de lo que es la iglesia en nosotros. Porque tener nosotros la verdad, ¿qué pasa? Que tenemos la fe, viene contenida la fe. Y estos elementos son sustanciales, ¿qué? De lo que creemos. Nosotros creemos en la verdad, en la fe. ¿Y qué pasa? Que esto constituye una realidad del Evangelio completo. O sea, que cuando proclamamos la verdad del Señor Jesucristo, estamos nosotros transmitiendo, comunicando, dando el evangelio de la realidad de un evangelio completo. O sea que esta, la verdad, es una realidad tocante a Dios, el universo, el hombre, la relación del hombre con Dios y con los demás. Y esta obligación del hombre para con Dios dice que es mediante la creación y mediante las escrituras. O sea que a nosotros se nos ha revelado mediante la creación y mediante las escrituras, porque la creación es absoluta y las escrituras son absolutas. Entonces, esta verdad es auténtica, es veraz, es sincera, es honesta, es confiable y es fiel. O sea que es todo lo que contiene la verdad, porque es Dios mismo. Entonces nosotros únicamente tenemos que confiar en esta verdad. Y este Dios como virtud divina y el hombre como virtud humana. O sea que nosotros somos virtuosos porque tenemos a un Cristo, tenemos un espíritu vivificante. Y esta verdad denota que todas las cosas son verdaderas o reales, porque en el Dios no hay ninguna mentira, todo es real. Y la verdadera o real condición son todos los asuntos, todos los hechos que han sucedido. Y esta realidad, dice, además de esta realidad, veracidad, en contraste con la falsedad, el engaño, el disimulo y la hipocresía y el error. ¿De quién? De Satanás. Ahí dejo, hermanos, quedó en el 3, ahí sí hay oportunidad. Pues. Bueno, solo si pudiera yo compartir algo más, amigo. Puede compartir más, hermano, no es el problema. Bueno, entonces, ya, Sígale. va, muy bien. Entonces, aquí vamos al punto 3, el Romano 3. Pues, entonces volvemos otra vez, porque esta verdad divina es absoluta, o sea que no cabe nada, sino es absoluta. ¿Y por qué dice que debemos ser absolutos en cuanto a la verdad? Para defender el hecho que la verdad divina es absoluta. O sea que aquí no cae ninguna cuestionamiento, no existe ningún cuestionamiento. Cuando es absoluto, es total. La creación del hombre es absoluta, ¿verdad? Porque es creada por Dios. Ahí no hay un cuestionamiento, sino que lo aceptamos como es. Y ser absolutos en cuanto a la verdad, ¿qué significa? Es poner todos nuestros sentimientos a un lado, ignorar nuestras relaciones personales y no tomar en cuenta el Dios. O sea que nosotros tenemos que apartarnos como personas, debemos de apartarnos y únicamente aceptar lo que el Señor es, esta verdad significa para nosotros.
O sea que nosotros tenemos que anularlos, tenemos que ser anulados para entender pues de que el Señor es absoluto en cuanto a su verdad. Si nosotros no tenemos esto, pues no estamos muy bien, ¿verdad? Porque dice que la verdad es un estándar único, o sea que es una medida única, no hay, es un estándar, ¿verdad? Es una medida. Y debemos ponernos del lado de la verdad para oponernos a nosotros. O sea que nosotros mismos, cuando muchas veces tenemos nuestras luchas internas, mentales, de que hago esto o no hago esto, que es una lucha contra las potestades de las tinieblas. Entonces tenemos que ponernos de qué del lado de la verdad para que, digamos, se pueda vencer a nosotros mismos, que eso es el mayor obstáculo que existe en la vida de la iglesia. No son los hermanos, no son otras cosas externas, sino que es uno mismo, es su yo, es su ego, es su cultura. Eso es lo que nosotros tenemos y luchamos y tenemos que darnos cuenta de esto. Entonces dice que hay que defender este hecho de la verdad que es absoluto. O sea, que vuelve nuevamente la hermana a decir que esto, la verdad es absoluta. Y es posible solo cuando somos librados de nosotros mismos, que nuestro yo es anulado, nuestro ego es apartado, nuestras cuestiones personales, intereses personales también son eliminados, nuestra, nuestras preferencias son quitadas. Entonces prevalece la verdad es absoluta, porque entonces es el Señor el que está rigiendo a nosotros. Y por otro lado, la verdad dice que si para nosotros la verdad no es absoluta, no conocemos a Dios, ni le conocemos su palabra. O sea que si dudamos, si estamos ambivalentes, si pues tal vez o quizás tenemos estas consultas, esas preguntas, entonces no estamos con Él. Porque la misma palabra dice que si no estamos con Él, si no estamos a favor de Él, no estamos con Él. Pues si nosotros no somos absolutos en cuanto a la verdad, ¿qué? Sacrificaremos la verdad de Dios. O sea que no es es el yo que va a apartar al Señor por causa de nosotros mismos, por nuestros propios deseos, nuestros propios intereses. Y nos sucede, pues, porque somos humanos muy volubles. Y dice que deberíamos de honrar la verdad de Dios y tomar este camino de la verdad y no transigir de ninguna manera con respecto a la verdad. Amén, hermano. Ahí, ahí me quedo. Amén. Pues amén. Ahí está el hermano Mario. Parece que por la lluvia a veces se pone difícil el internet por acá abajo. Sí, Pero vamos a comentar lo que usted nos compartía de esta sí, semana, de sí, conocer la verdad, ser absolutos en cuanto a sí, la verdad y en cuanto a defender el hecho de sí. que la verdad es absoluta y dar testimonio en el presente siglo. O sea que son varias cosas. Una es el conocer la verdad, ese es uno. El otro es ser absolutos. Menciona en ese punto de ser absolutos que la verdad es absoluta. Y luego el último punto que toca el día 6 es dar testimonio a la verdad en el presente siglo del mundo. Entonces, esos son como cuatro asuntos los que toca esta semana. Mm, Entonces, primero explica el hermano qué es la verdad, ¿verdad? La verdad no solo es eh, como una revelación propiamente, ¿verdad? Sino, dijo ahí el hermano que la verdad es el Dios triuno con su mm, palabra, como una primera definición, pero no es la única. Digo, al decir que es una primera, ¿verdad? mm, Luego menciona también que las verdades o muchas verdades contenidas en la palabra han sido perdidas, malentendidas y aplicadas erróneamente. sí, Para lo cual el recoro pues tiene eso, ¿verdad? sí, Está esperando esta verdad y la verdad más elevada. Eh, entonces sigue más adelante insistiendo, bueno, no insistiendo, sino trabajando con el asunto de la verdad. Entonces sí, dice, la verdad es Dios, quien es luz y amor. La verdad es Cristo, quien es Dios encarnado. La amén. verdad es el Espíritu, quien es Cristo transfigurado.
La verdad es la palabra de Dios como revelación divina. La verdad es el contenido de la fe. La verdad es la realidad tocante a Dios, el universo y el hombre. La verdad es la autenticidad, la veracidad, la sinceridad, la honestidad, la confiabilidad y la fidelidad de Dios, ¿verdad? La verdad denota las cosas que son verdaderas o reales, la verdad o real condición de los asuntos y define, o sea, da muchos aspectos de Sí, Dios sí, en Cristo, ¿verdad? Como la verdad no es solo una cosa, es algo que tiene muchos aspectos maravillosos, pero menciona después que la verdad como tal es absoluta, ¿verdad? Es decir, que no tiene una interpretación, la verdad, aunque la verdad es los muchos aspectos de Cristo, del Dios triuno, es absoluta, ¿verdad? Solo tiene una sola interpretación, o sea, o no va a depender de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, si la verdad es absoluta, nosotros también debemos ser absolutos en cuanto a ella, ¿verdad? En sí, sí, cuanto a la verdad. No hay diferentes interpretaciones, sino solo hay una sola eh, interpretación si fuera el caso. sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué significa ya pasando a otro de los puntos del tema, ¿qué es ser absolutos? Ya usted nos comentó lo que dice el bosquejo, ¿verdad? Que significa poner nuestros sentimientos a un lado, ignorar nuestras relaciones personales y no tomar en cuenta el yo. Entonces, para lo cual es necesario conocer la verdad. La verdad hace en nosotros un depósito que constituye eventualmente la fortaleza y el conocimiento que nos permiten a nosotros experimentar y disfrutar a Cristo. Entonces, para ser absolutos necesitamos conocer la verdad. Pero es esto, ¿verdad? Poner nuestros sentimientos a un lado, ignorar nuestras relaciones personales y no tomar en cuenta el yo. Hoy Sí, sí. estaba en transporte de regreso a la casa, tenía que hacer una vuelta de Linda y el hombre que me traía me dijo, mire, yo a usted no, como no lo conozco, le voy a preguntar y le pido un consejo. Veo que usted, y me lo decía porque veo que usted es mayor que yo. Y dije, yo todavía no tengo 66, pero Casi. gracias. Entonces, pues me hizo la pregunta, eh, que él, como usted mencionó hace rato, ¿verdad? Nosotros llegamos a un punto en nuestras situaciones que nos ofuscan, Ah, que sí. nos vuelven trastornados y él me dice, mire, ya estoy loco, me siento loco, porque no le encuentro solución a esta situación, ¿verdad? Y planteaba la situación de una relación justamente, ¿verdad? Ujú. Eh, pues le podría haber dicho, mire, invoque al Señor o algo así, pero la Sí, verdad claro. no estaba él no estaba ni con la apertura para eso, ni con el conocimiento de la verdad para que él se volviera al Señor. Y no lo Así juzgo es. ni nada, sino simplemente vivimos en dos esferas diferentes. Así es. Pero esto de ser absoluto, yo lo puedo relacionar con el ser con un vencedor o alguien que vive a Cristo constantemente. Porque poner nuestros sentimientos a un lado no es fácil para el que vive en la carne. Pero para el que vive en el espíritu y está fortalecido, puede poner sus sentimientos a un lado, ¿verdad? Otro asunto ahí o sea, ese es el primer punto de lo que menciona aquí el hermano acerca de ser absolutos. El segundo aspecto es ignorar nuestras relaciones personales. Y esta es otra cosa que si no es que es difícil, eh, creo que pueden testificar algunos, ¿verdad? Que digamos, decidir basado en una relación personal nos lleva a una situación, a situaciones no muy agradables eventualmente, ¿verdad? Sino que si hemos de tomar una decisión o algo, debe ser con los sentimientos a un lado y también no tomando en cuenta nuestras relaciones personales y al final el yo, que es quien en realidad gobierna y nos rige muchas veces. Entonces, menciona aquí, al final, ¿verdad? Lo que también nos mencionó, ¿verdad? La verdad es el estándar único y debemos ponernos del lado de la verdad. Entonces,
miren, y este es otro asunto, a defender, menciona aquí, defender el hecho de que la verdad es absoluta, eso va a ser posible solo cuando seamos liberados de nosotros mismos. Sí, Y esto es, creo, el mayor obstáculo para los creyentes. Avanzando más. De cualquier forma, hoy estamos solitos y tenemos un poco más tiempo para compartir, pero sí, igual el tiempo avanza. Entonces ya luego adelante menciona esto, cambia la tónica, ¿verdad? Hemos hablando de Cristo como la verdad, del Dios triuno como la verdad, del Espíritu como la verdad, y la verdad también como el ser veraces, etcétera. Luego menciona que las verdades contenidas en la Biblia tienen dos aspectos, un aspecto objetivo y otro aspecto subjetivo. Y esto es muy maravilloso. Y recuerdo las palabras que usted nos decía, hermano Jorge, hace un momento. Esta lección es práctica. Y eso es cierto, ¿verdad? Y aquí hay un aspecto que es muy practicable. ¿Ya? Mire, dice, el aspecto objetivo de una verdad tiene como fin el aspecto subjetivo. Podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? La verdad objetiva es la verdad tal cual está en la palabra. La enseñanza, la doctrina, lo que, tal vez no doctrina, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia, lo que enseña el ministerio, ¿verdad? Tiene ese aspecto objetivo, ¿verdad? Lo que se entiende, lo que se percibe, lo que se logra captar. Pero este aspecto subjetivo tiene como fin, o las verdades objetivas tienen como fin las verdades subjetivas. O sea, estas verdades o el aspecto objetivo de estas verdades tiene, tiene el propósito de que lleguen a ser para nosotros verdades subjetivas. Las verdades subjetivas es algo que ya es parte de nosotros, que se vuelve para nosotros un hábito, una práctica. Esto es lo que se refiere con el aspecto subjetivo, algo que podemos nosotros digerir o practicar en todo caso. ¿Por qué? Porque sí, dice que las verdades subjetivas tienen como fin producir la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Ah? Es un grupo de personas, es la novia de Cristo, ¿verdad? Es una escuela. Pero ¿qué produce la iglesia? ¿Qué produce que exista ese grupo de personas que perseveran juntos como en los hechos? Las verdades subjetivas. Pero ¿de dónde vienen esas verdades subjetivas? De las verdades objetivas. Voy a leer este punto nuevamente. sí, Las doctrinas objetivas tienen como fin las verdades subjetivas y las verdades subjetivas tienen como fin producir la iglesia. Más adelante dice, el Señor desea recobrar estas verdades subjetivas halladas en las Santas Escrituras, especialmente la verdad en cuanto al Dios triuno y en cuanto a la iglesia. Y de verdad, hablar del Dios triuno es hablar de cómo es que trabaja la Trinidad y cómo se dispensa la Trinidad. ¿Por qué es triuno? ¿Por qué habla del Padre como la fuente, el Hijo como el cauce o el caudal y el Espíritu como ese torrente que circula? ¿Por qué habla de esto? Porque habla de la manera en que Dios se imparte en la humanidad y el por qué lo hace. Y esa es una verdad que especialmente necesitamos que sea recobrada en nosotros. Y otro es el asunto de la iglesia, ¿verdad? Aunque hay muchos hermanos que repiten y dicen, es que la iglesia no es este edificio. Sin embargo, su énfasis es tener edificios, ¿verdad? Es que la iglesia no son estas bancas, sin embargo, su énfasis y su enfoque es tener lugares y lugares y lugares, ¿verdad? Entonces, decimos que no es esto, pero lo hacemos, ¿verdad? Esto es parte de una situación meramente curiosa. Y luego, pues pasando al siguiente punto, que es el asunto de dar testimonio, ¿cómo es que dice? Dar testimonio a la verdad. Fíjese que cuando empieza a tocar este punto, de lo que nos platica primero es del mundo, de Satanás y de mm, cómo tiene engañada a la humanidad y la tiene mencionó usted, con el entendimiento entenebrecido. Fíjese, por ejemplo, a veces pasa esto de los casos que tenemos tanto de adultos como jóvenes que a veces se ven envueltos en situaciones pecaminosas. Y a veces la respuesta que al menos yo he recibido más de alguna vez, ¿sabe cómo es? Es que yo no estaba haciendo nada malo.
ese tipo de Mm, respuesta. sí, O el tipo de respuesta es mi cuerpo, ¿verdad? Es mi decisión, ¿verdad? Esto. O sea, todo ese tipo de reacciones es una reacción de la mentira, o es una reacción, o es una respuesta, o un testimonio de lo que produce Satanás como el pecado en nosotros. Lo que produce es ceguera. A veces puede que tengamos esas conductas y situaciones pecaminosas y nosotros pues simplemente no las abandonamos, no dejamos, no las decidimos, no, ¿verdad? Cualquier cosa que sea. ¿Verdad? Porque estamos sujetos, estamos supeditados o estamos atrapados nos hemos dejado atrapar por el mundo y nos hemos amoldado, que es a lo que nos anima el hermano aquí en el día 4 para adelante. Mire lo que el día 5 para adelante, perdón, dice: la naturaleza del diablo es una mentira y lo que produce es muerte, pero especialmente tinieblas, ¿verdad? Le mencionaba esta situación, hay hermanos o hermanas que se alejan por con algunas condiciones pecaminosas, que pueden ser pecados propiamente, acciones malas, pero también cuando nos enojamos, nos peleamos, guardamos ese rencor y nuestra reacción es no nos reunimos más. ¿Qué es lo que nos hace decidir eso? El velo, esos velos, esas tinieblas que son producidas por estar amoldados. Dice acá: el Dios de este siglo, Satanás, el engañador, príncipe de este presente siglo, él domina el mundo de hoy y procura la adoración del hombre. ¿Cómo la procura? Al cegar los pensamientos y la mente, especialmente de los incrédulos, ¿verdad? Porque así es sí. como vive el mundo, pero también de los que eventualmente nos apartamos, ¿verdad? Entonces dice aquí: el mundo entero yace en el poder del maligno. Entonces, aunque este sistema ya está juzgado y ya está, bueno, ya está echado fuera por medio de la crucifixión de Cristo, aún nos lo vende, aún lo sigue vendiendo y lo seguimos comprando, ¿verdad? Entonces, no solo son las cosas pecaminosas, sino también la corriente religiosa, ¿verdad? Y nos hemos topado con tantas situaciones aún entre nosotros en cuanto a lo religioso, ¿verdad? En cuanto a las situaciones que vivimos y cómo nos aceptamos y nos rechazamos por situaciones externas meramente. Entonces, como este último día se trata de dar testimonio, esto dice: si queremos dar testimonio, lo que tenemos que hacer es no amoldarnos a este siglo. ¿Y cómo es que no nos amoldamos a este siglo? No es decir, le pongo cruz, ¿verdad? Al mundo, no, apártese del mundo, no, no. Esto sucede y pasa por medio de ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esa es la manera. Esa es la forma en que nosotros podemos salir del mundo. Porque el mundo ahí sí que está en todos los niveles, en todas las situaciones y nos puede atrapar, ¿verdad? Dice: el ser amoldado o conformado equivale a adoptar una expresión externa que no proviene de nuestro interior, ni es representativa de nuestro ser interior como hijos regenerados de Dios, ¿verdad? Como tales no deberíamos ser asimilados por el mundo. Lo que necesitamos, hermanos, es ser renovados en el espíritu de nuestra mente cuando le permitimos al Señor Espíritu, que está mezclado en nuestro interior, que se extienda en nuestra mente, ¿verdad? Eso produce un, un depósito que nos puede dar a nosotros el ánimo y la fortaleza en el momento de una situación, y especialmente las decisiones que tomamos ya en las decisiones que tomamos no nos dominan no nos dominan ni nuestros sentimientos, ¿verdad? No nos dominan ni nuestras relaciones, que esto es otro asunto, ¿verdad? Y especialmente el yo, ¿verdad? Entonces, llegar a lograr esto es por medio de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de permitirle al Señor que llene ese espacio. Y esto es muy fundamental, hermano Jorge, y los que puedan ver este video, que esto es una clave, que es una clave. Permitirle al Señor que Él llene el depósito de nuestra mente. Por eso el primer punto de este bosquejo dice: conocer la verdad.
Entonces, en el día 6 a Dios, al Señor, se le define o se le presenta como el verdadero. Ese título yo lo había pasado por alto, pero me gustó bastante, especialmente porque está en oposición al enemigo de Dios, que es el padre de la mentira. Y la mentira siempre la asocia con las tinieblas, y las tinieblas están relacionadas con los velos. Esto también nos debe dar una ayuda para poder comprender lo que vivimos nosotros, que a veces no vemos ni nuestra propia situación, o a los que estamos cuidando, ¿verdad? Que les Sí, estamos proveyendo del Señor en cuanto a la palabra, en cuanto a la oración, pero esto nos debe dar una perspectiva, que a este hermano, que a esta hermana se le quiten los velos, que pueda ver, ¿verdad? Que pueda ver al Señor y pueda pues darse cuenta en dónde estamos viviendo y todos podamos darnos cuenta de veras y que a veces nos hemos amoldado, conformado a este mundo o aún hemos sido asimilados por él. Entonces es bien interesante lo que nos comenta esta semana el hermano. No sé si quieren mencionar algo, hermano Jorge, y al final. no, 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 ahí estamos. No, gracias. ¿Eh? Gracias, hermano. Voy a parar esto.